Muy buenos días. Gracias por atender la invitación de Hydrasoft al webinar en el día de hoy. Vamos a hablar de cómo una efectiva transferencia de conocimiento en proyectos impacta la productividad. Para esto, brevemente les voy a explicar cómo es la funcionalidad de la aplicación GoToWebinar por el cual nosotros estamos haciendo este seminario para que ustedes puedan utilizarla durante el seminario e interactuar con nosotros. Durante el seminario, ustedes tendrán la posibilidad de realizar por escrito, por esta aplicación, las preguntas o comentarios en cualquier momento. Estas preguntas todas las estaremos consolidando y las estaremos atendiendo en un espacio que tenemos reservado al final de nuestra charla, en el cual vamos a resolver todas sus inquietudes. Adicionalmente, a medida que vamos recorriendo en el seminario, queremos escucharlos a ustedes, queremos conocer sus inquietudes y queremos también mandarles algunas preguntas en el cuales desde su teléfono o desde su computador ustedes podrán responder, los cuales les pediremos a todos su participación. Cuando terminemos el seminario, vamos a escuchar, queremos nosotros escuchar su retroalimentación, por lo tanto ustedes tendrán disponible una encuesta que les pedimos a todos ustedes la colaboración. Agradecemos a todos ustedes los comentarios que podamos nosotros recibir durante esta sesión. Bueno, entonces para empezar, en el día de hoy nos acompaña Mauricio Vargas y quienes habla Olga Chala, quien vamos a estar compartiendo nuestras experiencias con respecto a la gestión de proyectos, orientado específicamente a cómo la transferencia de conocimiento tiene un impacto en la productividad de la compañía. Los dejo entonces con Mauricio Vargas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a Jaira por invitarme a este seminario y darme de nuevo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Yo soy Mauricio Vargas, consultor en tecnología desde hace ya 20 años. En la actualidad me dedico a ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos estratégicos a través de la innovación tecnológica, potencializando sus recursos actuales y combinándolos también con nuevas iniciativas y soluciones. Bueno, en anteriores seminarios y conferencias hemos resaltado la importancia y el impacto que tiene el conocimiento en las organizaciones y en especial en la forma como se ejecutan y gestionan los proyectos. Nosotros sabíamos que era un tema muy importante, muy interesante, que requería un espacio exclusivo que nos permitiera, digamos, explorarlo más profundamente y por eso decidimos hacer un seminario exclusivo que lo que pretende es profundizar en el manejo que hoy le damos al conocimiento que se genera dentro de los proyectos. Entonces, para comenzar, me gustaría mostrarles rápidamente unas estadísticas que me parecen muy interesantes a propósito del papel del conocimiento. Hay estudios que dicen, avalados por el PMI, que el 90% del conocimiento en una organización reside en las personas. Y aquí hay un juego de palabras interesante. Eso quiere decir que el 90% del conocimiento estará en la empresa hasta que el empleado esté vinculado a la empresa, con lo cual actualmente no está realmente en la empresa. Y directamente relacionado con esa estadística, solo un 18% de las organizaciones se consideran altamente efectivas en procesos de transferencia y gestión del conocimiento. Hay una coincidencia con la anterior. Esto nos deja 82% de empresas que no hacen efectivo manejo de transferencia, sacrificando, por un lado, digamos, uno de sus activos más valiosos y dejando que el conocimiento quede monopolizado en las personas. Por esa razón, y me refiero al monopolio del conocimiento en las personas, decidimos hacer un seminario que nos ayude a entender con mayor detalle el papel, digamos, protagónico que juega el conocimiento y la importancia que tiene una buena transferencia, una transferencia efectiva, buscando no solo mantener ese conocimiento, sino también maximizarlo a través del uso en las diferentes fases de los proyectos. Me gustaría aclarar que no vamos a hablar específicamente ni de gestión del conocimiento como concepto, tampoco de aplicaciones o soluciones para gestión del conocimiento, que a propósito hay muchas en el mercado. Ese no es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a enfocarnos en la transferencia efectiva de conocimiento desde la perspectiva específica de la gestión de proyectos, para podernos asegurar que ese conocimiento que se genera ahí en los proyectos sea usado y reusado sistemáticamente para mejorar la productividad. Antes de comenzar, nos gustaría que participaran rápidamente en una encuesta a través de la herramienta GoToWebinar. Es una pregunta muy sencilla en la que queremos saber si su organización actualmente, existe alguna iniciativa enfocada a transferir el conocimiento generado en los proyectos. Las posibilidades de respuesta sí, no, o simplemente no sabe o no conoce si existe. Olga nos va a ayudar con esto.
Ok, por favor, desde su pantalla, en su computador o desde su teléfono celular, podrán responder la pregunta que les acaba de dar Mauricio. Estamos esperando las respuestas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a compartir los resultados de este sondeo. Entonces, según la pregunta, ¿en su organización actualmente existe alguna iniciativa enfocada a transferir el conocimiento generado en los proyectos? Encontramos que el 70% de las personas que asisten a este seminario indican que sí hay alguna iniciativa. Entonces, Mauricio, continúa. Gracias, Olga. Bueno, resulta alentador saber que sí existen y se conocen iniciativas para no dejar que ese conocimiento se pierda. Veamos si este seminario ayuda a alinear un poco mejor esa iniciativa con las que se están llevando también a nivel mundial en diferentes organizaciones. Entonces, hagamos énfasis por un momento en lo que es el impacto en el negocio. Y la pregunta que frecuentemente nos hacemos es ¿por qué tanta relevancia en el conocimiento y su transferencia? ¿Por qué el conocimiento es un aliado que nos puede ayudar a ser más competitivos y más eficaces? Yo creo que estaríamos de acuerdo en que independientemente de la industria y del tamaño de la compañía, el conocimiento sabemos que es una materia prima para el éxito de cualquier emprendimiento. Sin embargo, me gustaría dar un poco más de elementos a través de situaciones que estamos viviendo en la actualidad y de las que escuchamos hablar frecuentemente. Dos palabras claves. La primera es transformación. Porque está clarísimo que cualquier organización moderna que quiera mantenerse vigente, que quiera desarrollar la capacidad de evolucionar y transformarse a la velocidad que el mercado y los clientes están demandando actualmente, necesita tener la capacidad de transformación. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la transformación con el conocimiento? La capacidad de transformación es una consecuencia del conocimiento, porque cuando nosotros logramos adiestrar y aplicar el conocimiento, adquirimos una característica que se llama agilidad. Agilidad para ejecutar, para tomar decisiones, para entregar resultados. Esa agilidad es la característica esencial para lograr adaptación y transformación. Y si queremos tener agilidad y eficiencia, necesariamente necesitamos reciclar y aplicar el conocimiento. Algunas de las características que adquiere una organización cuando alcanza la capacidad de transformación, las podemos resumir acá. Obtener la capacidad para tomar decisiones rápidamente, lograr enfrentar los desafíos del mercado y de los clientes, entregar a nuestros clientes soluciones que les permitan facilitar su día a día y a la vez alcanzar sus objetivos. El segundo punto clave, la segunda palabra clave tiene que ver con la confianza. Y también es muy clara la importancia que tiene la confianza en el mundo de hoy. Hoy en día los clientes finales de los proyectos sabemos que establecen relaciones, ya sean proyectos internos o externos, establecen relaciones a lo largo, digamos a largo plazo mejor, con los ejecutores gracias a que se genera esa confianza entre ellos, es decir, hay proyectos de calidad, son entregados a tiempo, en presupuesto, que generan un valor real para el negocio. Todas estas características son el diario exigir de los clientes. Ahora, ¿cómo se genera esa confianza? La confianza básicamente se deriva de la sensación de certidumbre, es decir, de saber, al menos en un alto porcentaje, qué es lo próximo que va a suceder, cómo va a suceder. La certidumbre, cuando uno la define, es el conocimiento seguro y claro de alguna cosa. Es decir, el insumo más importante para la confianza es, de nuevo, el conocimiento. Entonces, algunas de las características derivadas de la confianza, las podríamos también resumir acá, son proyectos entregados oportunamente y sin sorpresas, para, por ejemplo, empresas que trabajan en servicios profesionales, poder negociar a precio fijo con un menor riesgo, mejorar la relación entre costo y calidad y también generar proyectos más tangibles y medibles. Entonces, vamos a respaldar lo anterior con algunas estadísticas del PMI que reflejan dicha importancia en términos de que efectivamente debemos esperar mejores resultados en los proyectos cuando las empresas son efectivas y organizadas en lo que se refiere a transferencia de conocimiento. Veamos cuáles son los resultados de tener efectividad versus no tenerla. La primera estadística que vemos nos dice que las empresas efectivas en transferencia de conocimiento tienen aproximadamente 20% más de oportunidad de lograr los objetivos originales del proyecto. Esa es la diferencia entre el 82 y el 62. La segunda nos dice que las organizaciones efectivas en transferencia de conocimiento, de nuevo,
tienen un 32% más de probabilidad de entregar proyectos a tiempo. Tampoco es un tema menor, estamos hablando de más del 30%. Y por último, que aquellas que son efectivas, también en transferencia de conocimiento, tienen un 27 más de probabilidad, mayor probabilidad de cumplir el presupuesto cuando efectivamente existe esa estrategia y ese modelo de transferencia de conocimiento. O sea que no, digamos, no es un tema menor, es un tema que claramente vemos reflejado en números y que van de la mano con el éxito de los proyectos en términos de objetivos, tiempos y presupuesto. Ahora, veamos cuál es el papel que cumple la tecnología en todo esto. Generalmente cuando pensamos en la combinación entre conocimiento y tecnología, terminamos pensando en soluciones de gestión de conocimiento o software de gestión del conocimiento, es decir, soluciones que con diferente alcance facilitan la colaboración y el compartir el conocimiento que se genera dentro de una organización, básicamente a partir de alinear tres aspectos. El primero, claramente, el conocimiento que se genera. El segundo, las personas. Y el tercero, los procesos. Pero uno de los grandes problemas de este tipo de soluciones está relacionado justamente con el que no es fácil lograr esta alineación que vemos en la gráfica, derivando en que el software muchas veces se queda en un papel pasivo o estático, que se limita a administrar el conocimiento y a acumularlo sin preocuparse si está existiendo un uso consistente en el momento que es absolutamente necesario. Y este pues claramente no es un tema menor, de hecho es un factor determinante cuando se trata de asegurar que ese conocimiento no se pierda, que ese conocimiento sea aplicado en el momento justo o en el proceso justo para garantizar, entre otros, mejores prácticas o, por ejemplo, paso a paso de las tareas que hay que hacer dentro de un proyecto. Por esa razón, es muy importante alinear perfectamente los procesos, el conocimiento, las personas, que son los que vimos en el anterior gráfico, y la tecnología. Esta alineación, digamos que uno la materializa a través de un ciclo de transferencia de conocimiento, que vamos a ver en unos minutos más, haciendo que ese conocimiento, digamos, despierte, sea activo, sea dinámico, algo como que el conocimiento sea capaz de autocontrolarse, de hacerse notar dónde y cuando tenga mayor importancia. Ahora veamos cómo en realidad esto sí puede llegar a ser posible, cómo se logra que un software tenga un papel realmente activo. Existen varias razones del por qué la tecnología cada vez es más poderosa y del por qué tiene un presente y un potencial tan increíble como lo estamos viendo en la actualidad. Lo primero que vemos con respecto a las capacidades del software es el poder de procesamiento. La tecnología informática es la industria que probablemente tiene la mayor evolución en la historia de la humanidad. Ninguna otra industria alcanza una evolución exponencial en capacidad, por ejemplo, en capacidad de cómputo y de almacenamiento, la cual se ha venido prácticamente duplicando anualmente durante los últimos 50 años. Esto resulta aún más increíble cuando uno lo compara con otras tecnologías, como por ejemplo la tecnología automotriz o la aérea, que tienen una evolución absolutamente lineal. Entonces, el primer aspecto interesante aquí es la capacidad. El segundo es la calidad del software, que cada vez es mayor, que cada vez se convierte en un diferenciador que nos permite alcanzar agilidad, confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad, entre muchas otras ventajas. Esto genera que nuestros procesos, independientemente de cuáles sean y de dónde estén, en qué herramientas estén, siempre van a estar en herramientas mucho más evolucionadas y mucho más confiables. El tercer aspecto importante acá somos nosotros, las personas, nuestra participación como usuarios. Pues cada vez, y casi que sin notarlo, el software se ha convertido en un aspecto cotidiano de nuestras vidas, que está siendo parte de nuestra cultura y por esa razón cada vez se usa más y de una mejor manera. Estos tres aspectos son capacidad, calidad y cultura, y nos dan una herramienta muy poderosa. Solo imaginemos hoy en día, por ejemplo, gestionando proyectos en papel o en una herramienta de oficina, o gestionando proyectos por un lado y el proyecto y el conocimiento que se genera de esos proyectos por otro. Sería, digamos, muy difícil lograr aplicabilidad de ese conocimiento de esa manera. Sin el software tampoco es posible generar algo de lo que hablamos anteriormente, que se llama certidumbre, pues necesitamos soluciones tecnológicas que nos permitan alcanzar altos niveles de credibilidad y asertividad basados en estimaciones confiables que a su vez se basan en información de proyectos previos. Por estas razones, y seguramente habrán muchas más, hoy veremos cómo sí es necesario conectar la tecnología
con la metodología, con los procesos para poder sacar el mejor provecho del conocimiento que se genera en los proyectos. Perdón. Entonces, antes de empezar a ver el ciclo y entrar en materia, me gustaría mencionar rápidamente esta publicación del PMI, del Pulso de la Profesión, quienes escribieron un artículo muy interesante y el cual Olga les va a estar después compartiendo el link donde lo pueden encontrar, y que habla de cómo capturar el valor de la gestión de proyectos a través de la transferencia de conocimiento. Esta publicación está basada en la realidad que viven cientos de organizaciones a nivel mundial con respecto a la gestión de proyectos y el impacto que tiene el conocimiento en los diferentes momentos del proyecto. Por esa razón, veremos algunos aspectos de la publicación que además se respaldan en estadísticas que son muy contundentes, como las que vimos hace un rato, sobre el papel del conocimiento en una organización moderna. Entonces, el ciclo que vamos a ver el día de hoy de transferencia de conocimiento se divide en 5 fases: identificar, capturar, compartir, aplicar y evaluar. En los próximos minutos vamos a ir recorriendo paso por paso o etapa por etapa, y al final Olga estará mostrándoles cómo la combinación solución tecnológica y servicios genera una fórmula muy interesante para el cumplimiento de cada uno de estos pasos. Entonces, comencemos. Paso número 1, identificar. Aquí surge una pregunta y es la siguiente: ¿es realmente importante transferir todo? Ahora, no solamente no es importante, sino que digamos que es casi que imposible. Como vemos en la gráfica, los proyectos son grandes fuentes de datos e información, así que sería imposible poder, en proyectos sobre todo de gran tamaño, transferir toda la información. Por tanto, existe una gran importancia en poder realizar una buena selección que esté directamente relacionada con la vigencia, digamos, del futuro del negocio. Es decir, buena parte de la selección que se hace en este paso está relacionado con el saber hacer, con el know-how. Porque una de las cosas que se ha comprobado en los últimos años es que cuando el conocimiento esencial de las organizaciones es bien gestionado, estas ven cómo se mejoran los resultados de los proyectos, incluyendo ahorro de costos, tiempo de ejecución de tareas, disminución de errores, satisfacción de clientes. Y por esta razón es necesario tener identificados patrones, coincidencias entre proyectos para poder posteriormente tipificar y lograr a corto y mediano plazo estandarizar proyectos a través de digamos, la agrupación de factores comunes en búsqueda de lograr ejecutarlos de una manera más eficiente, más confiable y mucho más rápida. Según el PMI, 2/3 de las organizaciones entrevistadas en el estudio que les mostré hace un rato aplican la tarea de identificar el conocimiento que consideran relevante y valioso, lo cual indica que sí es muy importante enfocarse y que no todo el conocimiento tiene la misma importancia. El segundo paso es capturar. El conocimiento solo tiene importancia si se captura. Y existen diversas formas no solo para capturarlo, sino también para retenerlo. Algunas de las más comunes tienen que ver con la documentación de lecciones aprendidas, entrevistas entre los diferentes miembros del equipo, documentación en diferentes formatos y por supuesto la administración a través de software o de soluciones de software especializadas. El problema que frecuentemente sucede en este paso es que a veces no es institucional ni cultural, ni tiene, digamos, un proceso asociado o personas a cargo y por lo tanto se hace de una manera diferente de proyecto a proyecto o simplemente no se hace. Entonces, además, otro problema que uno encuentra frecuentemente es que además se abandona la información en diferentes repositorios y no hay forma luego de consolidar ese conocimiento o usarlo, por ejemplo, para realizar estimaciones basadas en volumen de proyectos. Como vemos en la gráfica, también un alto porcentaje, casi un 60% de las organizaciones realizan actividades de captura y retención de conocimiento, utilizando especialmente sesiones de lecciones aprendidas, como dijimos, nombrando expertos en temas específicos y también copiando información en los repositorios. Pasemos al paso número 3, compartir. En este punto es interesante ver que casi el 70% de las organizaciones dicen tener manera de poner a disposición el conocimiento para todos los miembros del equipo y en general para los empleados. Esto gracias a que existen herramientas como intranet, las mismas sesiones entre los equipos y los sistemas de los que hablamos hace un rato de gestión de conocimiento. En ocasiones el tener esta información en diferentes repositorios se hace necesario, pero en otras resulta un problema porque es complicado, por ejemplo,
generar estadísticas, tendencias o hacer estimaciones basadas en volumen de datos. Por eso que para poder lograr esa disponibilidad y poder compartir el conocimiento es importante previamente lograr también la consolidación. Digamos, no estoy hablando de consolidar todo el conocimiento de la organización, sino el conocimiento generado en los proyectos, porque es un conocimiento que puede ser expresado en tiempo y tareas, por ejemplo, para ser usado para realizar estimaciones mucho más certeras de cara a los siguientes proyectos. Lo cierto es que hasta este paso, en el que el ciclo claramente está incompleto, vamos en el tercer paso de 5, y en el que las organizaciones vacían el conocimiento o la información en repositorios y en diferentes herramientas de gestión, podemos hablar de que se genera o se mantiene un enfoque pasivo, en el que si los usuarios no buscan el conocimiento, este no va a ser aplicado. Es por eso que los siguientes dos pasos resultan ser fundamentales para poder resguardar el objetivo esencial de mantener el conocimiento. Entonces vamos al paso número 4, aplicar. En este paso, como dijimos en la anterior, como acabamos de decir, es uno de los pasos más importantes y desde mi punto de vista probablemente es el objeto de la transferencia de conocimiento. Es decir, no existe razón para documentar, gestionar, mejorar si en realidad no se está aplicando el conocimiento. No solo de la manera correcta, sino en el momento correcto. Y acá la tecnología de nuevo tiene un papel muy importante, probablemente, y desde mi punto de vista es donde tiene el papel más importante en todos los pasos del ciclo. La tecnología tradicionalmente ha servido para capturar y compartir el conocimiento, pero yo creo que probablemente hoy en día eso ya se podría considerar como un commodity, es decir, en el mercado encontramos muchísimas herramientas y soluciones que permiten gestionar la información para que luego esté disponible de cara a la organización. Sin embargo, este tipo de soluciones son de alguna manera pasivas y no siempre encontramos tecnologías que lleven u obliguen a los usuarios y a los proyectos a usar obligatoriamente el conocimiento de una manera transparente como parte del día a día de los proyectos. Es decir, que uno garantice la aplicación de las mejores prácticas, que se entreguen guías para ejecutar tareas, que se integren las metodologías, que se generen estimaciones basadas en la experiencia y en los proyectos anteriores. Entonces, cuando la tecnología ya toma ese papel, ejerce un rol activo en la aplicación del conocimiento y garantiza de una manera mucho más transparente el uso de ese conocimiento en los proyectos. Y eso se ve reflejado claramente en la estadística de aplicación, del paso de aplicar, digamos. Según el PMI, solo alcanza un 39% de las organizaciones entrevistadas, con lo cual podemos decir que efectivamente tenemos un grave problema de aplicación y hay una rotura del ciclo debido a la no capacidad de aplicar ese conocimiento que con tanto esfuerzo las organizaciones han identificado, capturado, compartido. Entonces, hasta este punto uno puede decir que estamos haciendo la tarea a medias. Ahora, ¿qué puede suceder en el siguiente paso? Donde yo entro supuestamente a evaluar lo que hice en los anteriores 4. El paso de evaluar nos permite replantear el camino y revisar dónde se está fallando y dónde no. Eso digamos que en todos los ciclos la evaluación y la mejora son un paso indispensable para que sea en realidad un ciclo que podemos considerar como serio, y acá pues claramente no puede faltar. Es también probablemente uno de los pasos más complicados, no solamente porque a veces no existen las métricas o las metodologías de evaluación, sino porque frecuentemente es menospreciado y dejado de un lado debido a la falta de tiempo de los equipos. Y eso se puede ver en las estadísticas también. Es el paso menos aplicado de los 5 y desde mi punto de vista, junto con el anterior, es uno de los más importantes. ¿O cómo vamos a saber cuál es el verdadero valor del ciclo, si está funcionando, si debe ser reconducido, si no aplicamos ese paso? Yo creo que la realidad es que no es tan difícil evaluar, dado que tenemos un paso inicial de identificación. Si hice bien la identificación de qué es lo que yo quiero guardar como mi conocimiento organizacional, pues después voy a poder evaluar si ese conocimiento está teniendo el impacto que debería tener. Esa evaluación, pues lo que tiene que hacer es tomar esas variables definidas en ese paso de identificación y revisar pues, cuáles son los resultados para ver si se está, yendo por el camino correcto o no. Entonces, después de haber visto los 5 pasos, miremos dónde se rompe el ciclo.
Entonces, pongamos juntas todas las estadísticas que mostraban en el estudio de las organizaciones tienden a aplicar las 3 primeras fases con algún nivel de consistencia, pues a uno le gustaría ver aquí números de 80, 90%, pero bueno, digamos que estamos alrededor del 65, 70% de las 3 primeras fases, pero que claramente hay un rompimiento desde la fase de aplicación. Es decir, se están quedando con el conocimiento acumulado y no logran ponerlo a rodar en otros proyectos con la eficiencia y con la dinámica necesaria. Y acá es donde vemos que aparte de los retos que se generan en la transferencia de conocimiento, probablemente las organizaciones no cuentan con las soluciones necesarias, las herramientas necesarias para mantener esa dinámica que viene de las anteriores fases. Y lo mismo sucede también con la parte de evaluación, es decir, se queda estancado en un 27%. Si no sé si estoy aplicando o si estoy aplicando el conocimiento solamente en un 39%, pues claramente después la evaluación también va a verse impactada por esa disminución de la dinámica de aplicación de las fases del ciclo. Entonces, ¿por qué sucede lo anterior? Pues veamos cuáles son los retos, a qué se deben enfrentar las organizaciones cuando tienen la transferencia de conocimiento de los proyectos como un proyecto per se. El lograr un proceso de transferencia de conocimiento efectivo en gestión de proyectos no se logra de la noche a la mañana. Pero la buena noticia es que realmente hoy es más fácil que ayer, es decir, tenemos más conocimiento, tenemos mejores herramientas y tenemos procesos mucho más depurados. Aquí vemos un ejemplo de eso, es decir, este ciclo es un ejemplo de lo depurado que está el proceso. No necesariamente hay que reinventar la rueda, pero sí lo que tenemos que hacer es ponerla a rodar lo antes posible. Existen, desde mi punto de vista, especialmente 3 retos asociados al proceso de transferencia de conocimiento. El primero es el liderazgo, porque se debe hacer desde las capas gerenciales, establecer un liderazgo claro, contundente, tener no solamente la definición del ciclo, del proceso, de las herramientas, de los responsables, sino también una consistencia, una constancia que no permita hacer excepciones o descansar en la aplicación del ciclo. El segundo es que no hay herramienta, proceso, metodología que por sí solo o combinado logre funcionar sin la participación y el empoderamiento de las personas, de los empleados de la organización. Debe haber una alta disposición al cambio, que no siempre es fácil, y también desde las capas gerenciales hay que mostrar de manera práctica cómo la gestión y transferencia de conocimiento deriva en beneficios, no solamente para la organización, sino individuales. O sea, para usted como persona también hay muchísimos beneficios, hay menos carga de trabajo probablemente, mayor calidad de vida, mejor balance personal, entre muchas otras más. El tercer reto es la cultura. Es importante generar una cultura en gestión del conocimiento y en su transferencia. De nada sirve hacerlo una vez, hacerlo para ciertos tipos de proyectos, de vez en cuando. Debe ser una acción que al cabo de un tiempo logre infiltrarse en el ADN organizacional, digamos, garantizando que sin importar quién trabaje para la empresa, ese conocimiento siempre va a estar disponible. Y como hemos venido hablando desde el principio, esto debe tener una orquestación, un manejo desde una solución tecnológica adecuada que permita administrar el conocimiento de los proyectos desde la perspectiva, ojo que eso es importante, desde la perspectiva de la aplicabilidad. Así que sí lo puedo capturar, pero además de eso lo puedo aplicar en el momento justo. Bien, entonces una segunda pregunta para todos ustedes, después de lo que acabamos de ver. Nos gustaría saber si su organización aplica un ciclo formal de transferencia de conocimiento en proyectos. Olga nos va a estar ayudando. Perfecto, ya tenemos en la pantalla la pregunta en el cual, por favor, desde su pantalla, desde su computador o desde su celular, pueden seleccionar la respuesta. Estamos esperando que más personas voten. Perfecto. Listo, entonces ya vamos a compartir cuáles son los resultados. Mauricio, definitivamente el 84% de las personas encuestadas dicen que no tienen un ciclo formal. Bueno, como les decía hace un rato, la buena noticia es que la rueda está inventada. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerla a rodar. Sin el ciclo formal es muy difícil en realidad que haya consistencia a través de la organización. Entonces, lo que tenemos acá básicamente es una oportunidad para en realidad lograr que ese conocimiento se quede en las compañías y lo podamos aplicar y reaplicar cada vez que sea necesario.
Veamos para terminar, ¿cuáles son los beneficios de la transferencia de conocimiento? Repasémoslos muy rápidamente. El primero de ellos tiene que ver con minimizar la dependencia de las personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido por la incertidumbre de no saber si un recurso estrella estará en el proyecto o si renunciará en algún momento y quedaremos con un hueco difícil de llenar? Naturalmente, siempre vamos a tener dependencia de los recursos. Nadie está diciendo que por tener un ciclo de transferencia de conocimiento ya no hay una dependencia. Sí existe, pero lo importante es tener las herramientas necesarias en caso de una crisis, en caso de que sea necesario y que ese conocimiento estructurado esté disponible para poder solucionar una crisis. El segundo punto es diferenciar a la organización de la competencia. Probablemente nuestros mejores recursos, aquellos que tienen el compromiso con la excelencia, con los resultados, tienen en su cabeza ese conocimiento que nos hace diferentes de la competencia. Cuando ese conocimiento es transferido a otros empleados y a la organización per se, los objetivos y los resultados de los proyectos se cumplen y se mejoran significativamente, manteniendo esa diferenciación que tanto necesitamos en el mercado actual. El tercer punto es activar la aplicación oportuna, y yo me refiero, cuando me digo activar, me refiero a la aplicación del conocimiento. El tener un proceso que asegure todos los pasos que vimos, incluyendo la aplicación, implica que vamos a lograr tener proyectos con mayores niveles de certeza, con menos sobrecostos, menos desviaciones y por tanto organizaciones y clientes más satisfechos. Y por último, apalancar la transformación y la productividad. Como mencionamos al principio, el disparador de la transformación es el conocimiento. Y al igual que esto, se considera un disparador de la productividad. Se sabe que aquellas organizaciones que logran transferencia efectiva de conocimiento incrementan hasta un 50% la probabilidad de contar con proyectos entregados a tiempo y dentro del presupuesto. Para cerrar, me gustaría compartir esta frase que leí hace poco en Twitter y me llamó mucho la atención. El hoy es digital y el mañana es cognitivo. Y es que en la actualidad hablamos y escuchamos hablar mucho de la era digital, del impacto que tiene la tecnología en las organizaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya estamos empezando a escuchar sobre una nueva era, la era cognitiva, y el impacto que tiene el conocimiento en las organizaciones. Y esas organizaciones ya están en capacidad de reconocer el potencial de esas funcionalidades cognitivas para transformar, digamos, sus respectivas industrias, sus respectivos sectores. Esa era cognitiva, digámoslo así, no es más que lograr dominar el conocimiento que generamos en nuestras compañías para utilizarlo en nuestro propio beneficio. Así que entremos en la era cognitiva a través de resguardar ese conocimiento y de usarlo cuando realmente lo necesitemos. Les agradezco muchísimo su tiempo, muchísimo la atención y los dejo con Olga para ver la siguiente parte del seminario. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por el contexto que nos has brindado. Ahora, en estos minutos que nos queda de la sesión, quiero compartirles cómo Hydra, como una solución, le permite a ustedes asegurar que la tecnología sea ese aliado para mejorar esos resultados en los proyectos, en el cómo podemos ayudarlos. Entonces, vamos rápidamente a identificar cómo actualmente nosotros en nuestra experiencia hemos encontrado que el reto de las compañías consiste en consolidar el conocimiento de las organizaciones y apoyar esos procesos de la mano de la tecnología. Esto lo que le permite a las compañías es ayudarles a la efectiva transferencia de ese conocimiento. ¿Cómo nosotros abordamos esos retos? Con nuestra solución Hydra, lo que nosotros hacemos es que ese conocimiento de cómo se desarrollan sus proyectos en la organización, podemos exponenciarlo con nuestra solución Hydra para ayudarles a aumentar esa ventaja competitiva y reducir el riesgo de entrega de los proyectos. Bueno, ¿cómo nosotros potenciamos ese conocimiento a través de esa tecnología? Básicamente lo que nosotros hacemos es consolidar, lo que nosotros proponemos es consolidar ese conocimiento de las mejores prácticas, de cómo se desarrollan esos proyectos en su compañía y generar alrededor de ese ciclo de proyecto, apoyar la entrega de esas mejores prácticas.
Todo basado obviamente en un mecanismo de gobierno que nos asegure la aplicación de ese conocimiento consolidado. A medida que se van ejecutando esos proyectos, toda esta dinámica nos generan unos indicadores de gestión en tiempo real, que lo que le permite es que estén disponibles para poder hacer una gestión proactiva de los proyectos. A medida que este ciclo se va desarrollando, la retroalimentación de las lecciones aprendidas en tiempo real puede ser posible, en el cual lo que permite es mejorar el conocimiento definido. Bueno, ahora vamos a ver básicamente cuál es nuestra receta para lograr esto. Primero, tenemos una solución que permite, que está integrada por diferentes módulos en los cuales le permiten consolidar herramientas o instancias de gestión de proyectos, tales como la consolidación de ese conocimiento, la planeación, tener herramienta documental, tener compartir las experiencias, compartir el conocimiento de todos los equipos de trabajo en una sola solución. O sea, todo lo vamos a encontrar en una sola. También podemos nosotros con esta información tener la oportunidad de entrega de la información en tiempo real de lo que está pasando con nuestros proyectos. Obviamente, pues basado en el conocimiento en el cual pues hemos estado hablando a lo largo de esta sesión, que buscamos es estandarizar la entrega de los proyectos en búsqueda de la optimización de los mismos. Bueno, en el alcance de esta solución tenemos tres componentes que buscan potenciar el conocimiento con la tecnología adecuada. Estos tres elementos son el sistema de información Hydra, que como les comentaba, es una solución que integra módulos de gestión de conocimiento, de gestión de recursos, gestión del ciclo del proyecto y todas aquellas herramientas que fácilmente le permiten hacer una gestión adecuada de los proyectos. El otro componente son los servicios de implementación, servicios de acompañamiento que le permiten a ustedes adaptarse, que puedan fácilmente darle la capacidad a sus equipos de trabajo para desarrollar los proyectos y muy rápidamente puedan adoptar la forma de trabajar. El otro componente es la parte de nosotros podemos brindarle esas actividades de apoyo a la PMO en el cual les ayudamos a asegurar la entrega del conocimiento en los equipos de trabajo y también asegurar que toda la compañía tenga el uso adecuado de una solución como lo es Hydra. ¿Cuáles son esos diferenciales de esta solución? Hydra busca aumentar el nivel de certeza de la entrega de los proyectos, también la calidad y la consistencia de esos proyectos y por su consiguiente busca disminuir el riesgo a través de la digitalización del conocimiento, que es toda la consolidación de todas las mejores prácticas de cómo se realizan los proyectos en la compañía y a medida que se van ejecutando los proyectos, fácilmente pueden tener una visibilidad de qué es lo que está pasando con los proyectos en tiempo real. Bueno, ¿cómo puntualmente se hace? Y aquí quiero darle una introducción para poder entrar a la plataforma y en unos minuticos poder mostrar cómo nosotros cumplir con ese ciclo que nos mostraba Mauricio. Entonces, primero, consolidamos el conocimiento, todas esas mejores prácticas, todos esos activos de la organización, lo que nos permite es que ese conocimiento no quede en la cabeza de las personas, sino en la compañía. Luego nosotros facilitamos la disponibilidad de esas mejores prácticas a los equipos de trabajo, facilitando adaptarse a esos lineamientos y a medida que los equipos de trabajo vayan desarrollando esos proyectos, fácilmente nosotros podemos, con información de la solución, definir cuál es el cumplimiento de esos lineamientos definidos. Obviamente, a medida que vamos viendo indicadores, desviaciones de esos cumplimientos, podemos definir mecanismos para consolidar esas lecciones aprendidas. Bueno, rápidamente entonces, tomando el ciclo de transferencia de conocimiento que Mauricio nos presentaba, vamos a ver en estas cinco fases cómo nosotros podemos ayudar desde la identificación hasta la medición del
del conocimiento aplicado en los proyectos. Entonces, primero quiero darles unos conceptos para poder ponernos a tono para desarrollar la demostración. Entonces, Hydra ha desarrollado el concepto de blueprint, en el cual lo que hace es consolidar toda la metodología y los lineamientos de cómo se desarrollan los proyectos en la compañía. Entonces, se consolidan las fases, las actividades, las tareas, todos aquellos elementos que hacen parte del proceso. Luego, esto le facilita la planeación a los gerentes de proyecto, que fácilmente ya recogen todo ese conocimiento consolidado previamente y facilita la planeación y facilita la entrega de la información a los equipos de trabajo. Toda esta información le permite a la compañía, por medio de unos repositorios de documentación por cada uno de los proyectos desarrollados, generar unas estructuras de documentos que facilitan el repositorio de todas esas evidencias que se desarrollan a lo largo del proyecto. También podemos inclusive predefinir qué tipos de tableros de control podemos nosotros utilizar en la ejecución de cada uno de los proyectos que se desarrollan. Entonces, el blueprint me permite consolidar estos 4 puntos para facilitar la entrega el desarrollo de los proyectos en la compañía. Pero vamos a ver muy puntualmente cuál es la diferencia entre un blueprint y una plantilla, porque fácilmente se puede confundir estos dos términos. Como podemos ver aquí, básicamente una plantilla es como la información de cómo se desarrolla un proyecto en una sola dimensión, en el cual podemos encontrar un listado de actividades y tareas y unos formatos asociados. Listo, eso lo podemos encontrar, no sé, de pronto una hoja de cálculo podemos desarrollar. Pero el blueprint lo que les ayuda a ustedes es fácilmente definir cuáles son los lineamientos, cuáles son las estructuras de la entrega de los proyectos de manera predefinida, cómo fácilmente podemos nosotros generar esos repositorios de documentos y dentro de este blueprint podemos consolidar información como cuáles son los procesos de la gestión de los tipos de proyectos, cuáles son esos roles, cuáles son los entregables, todos los elementos en los cuales hace parte esencial del conocimiento de cómo se desarrollan los proyectos en la compañía. Bueno, entonces vamos rápidamente, hacemos un recorrido por la plataforma en el cual nos permite entender cómo podemos soportar este ciclo de transferencia de conocimiento. Entonces, aquí tenemos a Hydra. Hydra es una solución en la nube en la cual lo único que ustedes requieren es un usuario y una contraseña, un web browser para acceder a la solución. En este ejemplo, en este ejercicio que vamos a hacer, estamos accediendo con un usuario administrador en el cual, obviamente, de acuerdo a sus perfiles de usuario, van a tener acceso a ciertos módulos. Entonces, aquí están todos los módulos disponibles. Vamos a empezar con el ciclo como les escribía Mauricio, entonces vamos para la primera parte. Vamos a validar cómo identificamos ese conocimiento. Entonces, vamos a la parte de blueprints. Entonces, en estos blueprints, nosotros aquí, en este ejemplo, os he traído cómo es importante definir cuál es el conocimiento valioso de la compañía, cuáles son esos procesos que nos hacen único en el momento de la entrega de los proyectos y que nos permiten entregar esos niveles de calidad de nuestros clientes. Entonces, podemos nosotros definir qué tipo de metodología, alineamientos o mejores prácticas que a lo largo de la compañía sean desarrollados y que queremos consolidar y asegurarnos que todos los equipos de trabajo que se consoliden basados en estos tipologías de proyectos puedan adherirse fácilmente a estos lineamientos. Entonces, vamos a entrar acá a un ejemplo en el cual he definido como un tipo de proyectos que va a seguir los lineamientos del PMI. Entonces, aquí tengo una estructura de trabajo en el cual he definido con los lineamientos, mejores prácticas, un tipo de proyecto en el cual tiene definida estas seis fases y atado a cada una de esas fases voy haciendo una definición lógica a nivel de actividades, tareas. A nivel de esta estructura, yo fácilmente puedo definir a nivel de tareas ciertos atributos o ciertas características en las cuales me va a ayudar que cuando yo defina esto de manera genérica, todas las personas que vayan a ejecutar este tipo de tareas
fácilmente tengan todo el conocimiento y puedan adherirse a los lineamientos que haya definido, puede ser la oficina de proyectos, la oficina de operaciones o cualquier ente que le permite, que definido o ha regulado la forma de entrega de los proyectos. Entonces, aquí tenemos cómo definimos, hacemos una descripción general de esta tarea. He tomado esta, que es la definición del acta de constitución, en el cual yo puedo configurar listas de chequeo, que son aquellas como puntos o tips, en los cuales son claves en el momento de ejecutar una tarea y que por lo general siempre tenemos en una plantilla o en una hojita en el cual decimos, listo, para hacer esa tarea debo tener en cuenta esto. También podemos configurar de manera genérica cuáles son esos roles, cuál es el rol adecuado para ejecutar esta tarea, cuáles son las entradas o las salidas determinadas en plantillas, formatos o cualquier otro documento que le facilite a la persona adherirse a los lineamientos y que fácilmente pueda entregar la tarea con la calidad correspondiente. También podemos definir inclusive materiales o habilidades. En este ejemplo podemos decir que para desarrollar esta tarea, la experiencia ha definido que la persona que la ejecute debe tener ciertas habilidades. Y en el momento de asignarle el recurso, nos va a mostrar cuáles son los recursos que se adoptan o se adhieren a estos lineamientos. También podemos tener niveles de aprobación, en el cual definimos cuáles son esos niveles de seguimiento para validar si esta tarea está ejecutada o no de acuerdo a lo que se ha definido. También podemos tener inclusive algunos campos o colocar instrucciones de paso a paso cómo la compañía, por medio de su experiencia, ha definido que esta es la forma de desarrollar los proyectos. Esto me determina niveles de calidad en el momento de la ejecución, me reduce curva de aprendizaje de los recursos nuevos en la compañía, un recurso junior que no tiene ni idea de cómo se va a desarrollar una tarea y por lo general lo que hacemos es una capacitación, un entrenamiento o le entregamos un folder donde acá le decimos, mira, aquí está esta es la forma o los procesos, los procedimientos de ejecutar los proyectos, léalo y adhiera hacia esto. Entonces aquí lo que hacemos es capturar todo este conocimiento y dentro de este repositorio podemos facilitar que todos los equipos de trabajo se adopten rápidamente a la forma de realizar proyectos de la compañía. Entonces, aquí ya cumplimos con las dos primeras fases, la de identificar cuál es el conocimiento valioso y la de capturar ese conocimiento que, como decía Mauricio, solo es importante si se captura, en el cual aquí definimos estos elementos. También, inclusive, podemos llegar hasta el nivel de definir cuál es ese esfuerzo estimado de ejecución de una tarea. Y a medida que nosotros vamos ejecutando tareas basadas en este blueprint, podemos nosotros encontrar desviaciones de los esfuerzos de ejecución de ellos. Bueno, entonces vamos siguiendo el ciclo, vamos ahora a validar cómo se comparte este conocimiento. Entonces, una vez definido este repositorio, se crean los proyectos basados en este repositorio o en este blueprint. Cuando se crea un proyecto basado en un blueprint, el gerente de proyecto fácilmente lo que le permite es tener toda la estructura predefinida. Como veíamos, se puede tener todo el proceso de cómo se desarrolla el proyecto. Esto le facilita la planeación al gerente de proyecto, en el cual trae la estructura, personaliza el proyecto, le asigna unos recursos, le asigna un esfuerzo y a medida que el gerente de proyecto va haciendo esta planeación, los recursos, cuando ya se ejecuta el proyecto, van a encontrar la información consolidada de cuáles son sus asignaciones. El recurso, cuando se le asigna esa tarea, va a encontrar, a manera de esta opción de asignaciones, vamos a identificar en primera instancia esa guía de la tarea. Todo ese esfuerzo de
cómo nosotros desarrollamos proyectos en la compañía, toda esa información de las instrucciones, de los pasos, ese conocimiento que es valioso para la compañía. Acá vamos a ver cómo se aplica fácilmente al equipo de trabajo. Entonces, el recurso, el ejecutor de la tarea va a encontrar las instrucciones, los pasos, el paso a paso de cómo realizar esta tarea, la lista de chequeo, los detalles de cuáles son los documentos que debe descargar, cuáles son los documentos que debe juntar y cuáles son los niveles de aprobación a los que está sujeta esta tarea. También pues va a tener otros mecanismos de tanto de avance o reporte del estado de la tarea, pueden haber mecanismos a nivel de cuantitativos o inclusive cualitativos o también registros de tiempo. También va a tener la posibilidad de comentar cualquier problema o inquietud que tenga alrededor de la ejecución de la tarea. Entonces aquí la solución le permite poder tener una guía de cómo se ejecuta la tarea, ¿sí? Fácilmente se adopta a la forma de los lineamientos de calidad de la compañía, cómo poder generar sistema de colaboración entre el equipo de trabajo. A medida que el equipo de trabajo va reportando ese avance de ejecución de la tarea, entonces la plataforma tiene la capacidad de consolidar a nivel de esos tiempos reportados, de esas acciones que los equipos de trabajo realizan en el momento de ejecutar sus tareas. Entonces vamos a encontrar informaciones de cuál es el avance de esos esfuerzos reportados por cada uno de los miembros del equipo de trabajo y voy a empezar a identificar esos indicadores de gestión a nivel de progreso o también indicadores de gestión a nivel de valor ganado. Algo muy importante es que a nivel de ese conocimiento en el cual nosotros hemos definido, vamos a ver ahora cómo se evalúan los beneficios de ese conocimiento, cómo lo vamos a medir. Entonces, la plataforma Hydra ha definido unas alertas en las cuales fácilmente le permite identificar qué tan adheridos o adoptado de los equipos de trabajo la metodología definida. Entonces, con estas alertas, la plataforma tiene la capacidad de consolidar esta información por medio de unos tableros de controles ya, por decirlo, predefinidos, en los cuales la oficina de proyectos o la oficina de operaciones puede fácilmente identificar qué es lo que está pasando a nivel metodológico en los proyectos. Podemos identificar qué alertas cuáles son los tipos de proyectos que tienen mayores desviaciones, cuáles son los equipos de trabajo que tienen algunas altas diferencias entre lo planeado y lo real. Esto le permite a la compañía refinar esos procesos, refinar ese conocimiento. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es cerrar ese ciclo en el cual identificamos el conocimiento, lo capturamos, lo compartimos al equipo de trabajo, validamos cómo se aplica puntualmente al usuario o al ejecutor de la tarea y cómo evaluamos y cómo mejoramos el conocimiento que está definido en la solución. Bueno, aquí lo que yo quiero compartir o quería compartir con ustedes era que esta solución le permite a ustedes, a través de la efectiva transferencia y utilización de conocimiento en la gestión de proyectos, cómo aumentar su ventaja competitiva y cómo reducir los riesgos en la entrega de sus proyectos. Bueno, ahora para terminar ya en estos minutos que nos queda, quiero compartir con ustedes cómo esta solución tiene un alto impacto en nuestros clientes. Tenemos aquí, he compartido aquí con ustedes casos de éxitos como son Polycom, en el cual
por medio de esta solución, ha reducido el ciclo de proyectos en 21%, como Epicor, gran compañía, un ERP a nivel mundial, como por medio de la consolidación del conocimiento, les ayudó a incrementar el margen de sus servicios en 9 puntos, e inclusive en estas otras dos compañías, cómo les ayuda a incrementar la utilización de sus recursos en sus proyectos. Bueno, ya para terminar, quisiera abrir este espacio para responder las preguntas que hemos recibido a lo largo de la sesión y que rápidamente cerraremos nuestra sesión. Entonces, permítame, ya miramos las preguntas definidas. Bueno, tenemos un par de minutos para resolverlas, entonces vamos a empezar con estas. Bueno, la primera es, ¿cuál ha sido el principal reto que trae la transferencia de conocimiento en la gestión de proyectos? Creo que Mauricio nos puede ayudar con la respuesta de esta pregunta. Gracias, Olga. Bueno, si recordamos la diapositiva de los retos que vimos hace unos momentos, teníamos 3 retos fundamentales: la cultura, la gente y el liderazgo. Ahora, si analizamos qué tienen en común estos 3 retos, podemos fácilmente darnos cuenta que son las personas. Es decir, las personas ejercen liderazgo, las personas utilizan las herramientas y los procesos, y las personas generan y hacen parte de la cultura. Sin nosotros, yo diría que sin nosotros como personas, independientemente del cargo o de la organización, si nosotros no adoptamos y no vemos lo positivo de los cambios, claramente no tendremos cómo alcanzar el camino del éxito. Y recordemos que eso todo está orquestado por la solución tecnológica. Grandes fracasos se han visto en el mundo de implementación de soluciones tecnológicas, precisamente por la falta de adaptación y la falta de toma de ese cambio por parte de las mismas personas en las organizaciones. Que el mayor reto, sin duda, independientemente de la dimensión donde estemos nosotros mismos como personas. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, para una compañía que está empezando a gestionar el conocimiento de sus proyectos, ¿qué tan compleja es la implementación de una solución como esta? Bueno, para Hydra es importante conocer cuáles son las expectativas de una solución como esta dentro de una compañía. Por lo tanto, para nosotros es muy importante validar o identificar cuál es el nivel de madurez en gestión de proyectos de las compañías. Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a este nivel de madurez, definir cuáles serían como las mejores prácticas, cuál sería ese conocimiento esencial para empezar a trabajar en este tipo de soluciones. Entonces, ustedes vieron cómo Hydra tiene este repositorio de conocimiento que le permite a ustedes consolidar esa información, pero de acuerdo a ese nivel de madurez, fácilmente lo que nosotros podemos hacer es identificar cuál es el ciclo de proceso, identificar algunas tareas o un esquema de gestión de proyectos muy básico que le facilite a ustedes empezar a utilizar los beneficios, a identificar qué es lo valioso para ustedes para consolidar en una solución como Hydra. Entonces, puntualmente, según el nivel de madurez, podemos personalizar esa información, ese proceso dentro de la solución. No es necesario, obviamente, configurar todas las opciones que ustedes vieron allí, simplemente es, de acuerdo a esas necesidades, esas expectativas, empezar a definir como unas victorias tempranas y poder consolidarles ese conocimiento a cada uno de ustedes. Bueno,
Bueno, tenemos otra pregunta. Listo. Tenemos otra pregunta. Bueno, claro que ya son las 12. Bueno, pero vamos a responder esta pregunta que hacen acá. Dice, ¿qué se hace en el caso en que el conocimiento, los resultados del conocimiento está protegido? Caso patentes, propiedad industrial. Bueno, también si recordamos las 5 fases del ciclo de transferencia de conocimiento, la primera es identificar. Nosotros tenemos que tener clarísimo cuál es el conocimiento a gestionar a través de primera fase. Debemos estar muy seguros de qué tipo de conocimiento es el que vamos a compartir en caso de que sea conocimiento, por ejemplo, que esté amparado por por un contrato o por una, ¿cómo se dice? Sí, un contrato de confidencialidad. Todo ese tipo de cosas se analizan durante la etapa de identificación. Por ejemplo, cuando yo hago proyectos de cara a clientes finales, yo sé ese conocimiento que se trae del cliente final no es un conocimiento que yo tenga toda la capacidad ni el permiso para reusarlo en los siguientes proyectos. Entonces, por esa razón es muy importante saber hasta dónde puedo llegar con ese conocimiento en caso de que lo necesite compartir o reutilizar y hasta dónde no. Depende claramente de mi negocio, depende de mi industria, depende del tipo de conocimiento, pero para eso es que se estructura una fase de identificación del conocimiento para luego saber exactamente dónde puedo o no utilizar ese conocimiento. Nosotros claramente vimos el ciclo muy rápidamente, vimos las 5 fases muy rápidamente, pero cada una de ellas tiene un plan de trabajo asociado y unas procesos hacerlo de la manera de manera correcta o como lo debería hacer. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para poder llegar a entrar a ese nivel de detalle, pero es ahí donde yo puedo definir si ese conocimiento es o no reusable dependiendo de las restricciones que tenga mi negocio. Ok. Se nos acabó el tiempo. Simplemente a manera ya para cerrar esta sesión, espero que esta información que le hemos compartido en el día de hoy sea de gran valor para cada uno de ustedes y para sus actividades en sus compañías. Les recuerdo cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, puedan nosotros contactarnos. Vamos a dar nosotros en este momento, vamos a enviar la encuesta en el cual ustedes podrán darnos su retroalimentación, sus comentarios al respecto. Entonces, espero que a través de esta información ustedes puedan fácilmente encontrar una solución, unos conceptos y una solución en el cual les ayude a una efectiva transferencia de conocimiento, en el cual le permita a ustedes aumentar esa ventaja competitiva y reducir los riesgos en entrega de sus proyectos de sus compañías. Para cada una de las personas que están aquí, muchísimas gracias por su asistencia, gracias a Mauricio por la oportunidad de compartir sus conocimientos con nosotros y estaremos nosotros enviándole esta información a cada uno de ustedes a sus correos y resolviendo las preguntas que quedaron pendientes. Gracias, muy buen día, muy buen fin de semana.